que cursé estudios de medicina en la Universidad de Barcelona hace ya más de 20 años y ejercí durante ese tiempo en diferentes estamentos, tanto públicos como privados, hasta que encontré lo que voy a presentar ahora como parte de ello, que es la bioneuroemoción, que para mí fue un descubrimiento muy importante porque cambió mi vida y cambió la vida de las personas con las cuales estoy llevando a cabo ello, que es mi esposa José y mi hijo Aleix, que los tres formamos junto con Rebeca, llevamos el centro a Punto Sana de Barcelona. Bien, lo que voy a presentar hoy, lo que vamos a presentar, va a ser una conferencia que se va a dividir en tres partes. Una parte explicaré, haré un recordatorio de lo que es la bioneuroemoción y explicaré una de las partes con las cuales nosotros trabajamos, que es el transgeneracional, el árbol genealógico. Cuando pedimos fechas, nos referimos a eso, al árbol genealógico. Después José os comentará lo que es el proyecto sentido, y ya ella ahondará sobre el tema. Y para finalizar, Aleix hará su participación en el sentido de cómo vivimos cuánticamente. Nos hará una introducción en ese sentido, cómo nosotros toda esta información, cómo la digerimos y cómo debemos de actuar en referencia a esta información que tenemos. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin más dilación, porque veo que llueve y puede pasar un poquito, pues vamos a ver. Bueno, la bioneuroemoción es una aplicación, es un método de diferentes técnicas. Lo que nosotros utilizamos es llegar a descubrir ese aprendizaje que nosotros tenemos en nuestro inconsciente y llegar a cambiarlo, a cambiar esa emoción. Para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos pues, el árbol genealógico, utilizamos lo que es el proyecto sentido y utilizamos lo que es la vida contemporánea. Nuestra vida contemporánea es lo que vivimos nosotros cada día. Son las situaciones en las cuales nos pueden crear un conflicto y que realmente nos pertenecen a nosotros. Pues a partir de ahí vamos a estudiar con un camino al inconsciente, pues llegar a esa emoción y cambiar. Pero ahora os vamos a introducir en lo que es el proyecto sentido y lo que es el transgeneracional. La bioneuroemoción, como veis aquí, se fundamenta en un pensamiento cuántico, con una mente cuántica, en el sentido de que todo es energía y todo se puede cambiar. Y con esa toma de conciencia nosotros podemos cambiar esa energía. Podemos cambiar nuestra forma de actuar. En definitiva, podemos cambiar nuestra vida. En esto se fundamenta. La toma de conciencia es uno de los objetivos que tiene la bioneuroemoción. Tomar conciencia de que yo tengo una información, me llevo una información y que a través de esa información yo puedo cambiar dicha información y puedo cambiar mi vida, en ese sentido. Otro de los objetivos que tiene la bioneuroemoción es el cambio de esa emoción. El cambio de emoción, que eso ya lo hacemos más con lo que podemos analizar dentro de lo que es la vida contemporánea, los conflictos que yo voy viviendo. ¿A través de qué? De llegar a nuestro inconsciente, al inconsciente de la persona que consulta, para cambiar esa emoción. Por lo tanto, lo que estudia es el significado biológico, el significado biológico de estos síntomas que se presentan en nuestro cuerpo. Porque en realidad nuestro inconsciente nos habla a través de nuestro cuerpo, que es donde nosotros nos fijamos. Si nosotros funcionamos habitualmente de una forma, digamos, equilibrada, entre comillas, equilibrada, no vamos a sentir nada. La vida se va a ir desarrollando. A la que vivimos una situación conflictiva para nosotros y que actuamos de una forma incoherente, es cuando se va a manifestar ese síntoma en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el que nosotros enfermemos o no va a depender de cómo vivamos esa situación. Si la vivimos de forma coherente, no enfermaremos. Indudablemente, si lo vivimos de forma incoherente, vamos a tener esa sintomatología a nivel de nuestro cuerpo. Si tenéis alguna pregunta, me cortáis.
Por lo tanto, la bioneuromoción comprende que en la naturaleza todo es información, y esa información viene a nosotros a través de unos aprendizajes. Por lo tanto, nosotros aprendemos y actuamos de una forma determinada. Cuando esa forma determinada es coherente, no hay ningún problema. Cuando esa forma es incoherente, entonces es cuando nosotros tenemos que desaprender. Por eso se le llama el arte de desaprender. Lo que hemos aprendido previamente no nos sirve porque nos está creando un conflicto. Y lo que hacemos es desaprender eso y volver a aprender otra cosa, que nos permita a nosotros vivir. Y estudia también, lo más óptima posible, para entrar en el inconsciente con ese arte de desaprender. Tener presente que nosotros recibimos una información y es una información aprendida. ¿Aprendida a través de quién? Aprendida a través de nuestro proyecto sentido de nuestros padres o aprendida a través de nuestro transgeneracional. Esta información se sustenta sobre unas creencias también, unos pensamientos, unos sentimientos y unas creencias. Y esas creencias son las que tenemos que cambiar cuando nosotros también estamos en conflicto. ¿Queda claro esto? Sobre todo, estudia de una manera muy precisa esas emociones inconscientes y el resultado que tienen en nuestro cuerpo a través de nuestros síntomas, de los síntomas que nosotros presentamos y el impacto que tiene en nuestra vida, indudablemente. Por otra parte, entendiendo esto, que la enfermedad es una adaptación biológica con un pleno sentido. Es decir, si yo estoy enfermo, me tengo que preocupar, me tengo que preguntar ¿para qué yo estoy enfermo? ¿Qué sentido tiene que yo tenga una enfermedad o tenga un síntoma u otro? Porque no es casualidad. Estamos dentro del principio de causalidad. Todo tiene un para qué. Entonces yo me preguntaré ¿para qué me pasa todo esto? Es la que comprende que la inmunidad adaptativa es la que nos permite evolucionar. Dicho de otra forma, si yo no me adapto al medio donde vivo, yo muero. Puedo morir realmente o simbólicamente. La evolución de las especies está en relación con esa adaptación. Toda especie, si se adapta a su medio, sobrevive y evoluciona. Si yo no me adapto, muero. Es así de claro, es biológico. Por lo tanto, busca a través del cliente esas informaciones que le permitirán cambiar a esta persona esas estructuras neurológicas con pensamientos diferentes, y esos pensamientos me harán crear a mí mi nueva forma de vida. En definitiva es eso, es el arte de desaprender. Vamos a entrar ya en el transgeneracional. El transgeneracional, como veis aquí, no son leyes, no es una cosa que se ha demostrado por ley, sino más bien son tendencias, y esas tendencias se suelen dar en un porcentaje muy alto. ¿En qué se basa el transgeneracional? Una de las cosas en las que se basa desde el punto de vista científico es la teoría del holograma. ¿Qué quiere decir esto? De Dennis Galle. Esto quiere decir que todo está en la parte y la parte contiene todo, que todos somos unidad. Por lo tanto, lo que a mí me ocurre implica a otras personas, porque lo vemos todo desde la unidad. El inconsciente funciona de forma unitaria. Y se basa también en los campos mórficos de Rupert Sheldrake. La memoria mórfica, ese impacto que tiene a nivel biológico, desde el punto de vista de información, con esos campos mórficos, ¿en qué sentido? En el sentido de que todo está estructurado, todo hay una información biológica que me llega a mí como persona o que llega a los animales. Por ejemplo, ¿cómo sabe una leona que tiene que tener más o menos crías? Va a depender del ambiente donde esté. Si hay más caza, tendrá más crías, si no, no. Y eso es una información. El transgeneracional también lo basamos en Hans Zuckerberg,
que es la madre de la psicogenealogía, el árbol transgeneracional en este caso, y desarrolla esta psicogenealogía. Este libro es muy importante, hay mis ancestros, que nos introduce a ese transgeneracional. Da sentido a términos como el síndrome de aniversario. Hay fechas, hay actos en los cuales coinciden nuestros antepasados con nosotros mismos. En el sentido que, por ejemplo, una persona que muere, entonces yo necesito sustituir ese hijo por el otro que ha muerto. Puede ser un síndrome de aniversario o un hijo de sustitución en este caso. Nos habla también de lo que es el fantasma, no el fantasma de la manta de la sábana, sino el fantasma en el sentido de que son personas que llevan a otras personas la información de otras personas. Por ejemplo, madres que han abortado se vuelven a quedar embarazadas y el hijo que nace lleva ese aborto, lleva esa información. Eso sería lo que llamamos el fantasma horizontal. Y después también está el fantasma vertical, que es, por ejemplo, ya lo desarrollaré más adelante, que es, por ejemplo, mi abuelo muere en una fecha determinada, yo estoy relacionado directamente con él como nieto, estoy relacionado con él, pero además yo no lo he conocido a él. Es decir, que mi abuelo murió antes de que mi madre me concibiera. Por lo tanto, yo llevo toda esa información, toda esa carga de mi abuelo. Eso se le llamaría un fantasma vertical. Está el hijo de sustitución, como he dicho antes. O también tenemos la cripta, términos como la cripta, que son los custodios, los que guardan los muertos. O están también la fiesta manía, hijos que están engendrados o que son engendrados en una fiesta. Por ejemplo, yo tengo un caso de un cliente que fue engendrado en la verbena de San Juan, con sus padres, pues bueno, digamos, pasados de rosca en cuanto a alcohol y demás. Y eso marca a esta persona. Eso marca. El denominador común de lo que es el transgeneracional es la vergüenza. ¿En qué sentido la vergüenza? En el sentido de que cosas que han pasado que no se permiten comentar, que no es lícito comentar, y se esconden. Por ejemplo, podrían ser pues, asesinatos, suicidios o robos que ha habido entre familia, herencias, adulterios, estas cosas que no está bien socialmente comentar y se van escondiendo. Y eso sale de una forma o de otra. Siempre hay alguien que tiene que reparar esa historia. Siempre. Hablamos de afinidades, y hablamos de afinidades, como pone aquí, naturales del clan. Yo tengo una afinidad pues, con mi tío, con mi primo. Yo, por ejemplo, me pueden tocar la puerta y decirme que mira, tú no me conoces, pero soy el primo segundo de tu hermana y de tu tío, que no sé qué, tal. Oye, pasa. O sea, es inconsciente esto. Ya lo formas dentro de tu clan. Es una afinidad, es una afinidad natural. Hay afinidades afectivas, por ejemplo, las mamás, o mejor dicho, los hijos, que son cuidados por abuelas o tías, no por la mamá en sí. Y esa afinidad es muy marcada en estas personas. Hay afinidades también freudianas. Atracción a la madre, esto es más psicoanalítico, atracción a la madre por la madre, por el padre, por un hermano. Entonces aquí pues ya podemos ir hablando de los complejos de Electra, complejos de Edipo, o me caso con mi madre, o me caso con mi padre, de una forma simbólica. Y hablamos también de esta afinidad transgeneracional, que conlleva ese
esa afinidad entre los lazos, entre la propia información, directa, ¿eh? Consideraciones. Siempre que trabajamos el árbol, vamos a trabajarlo con una lógica. No vamos a decir, bueno, aquí tengo mi árbol y dime qué pasa aquí. No, siempre vamos a trabajar a partir de un síntoma, un comportamiento, algo. Y a partir de ahí tendremos la lógica y deberemos hacer esa lectura. Iremos a buscar esos programas que tiene esta persona en relación a lo que está viviendo o lo que está teniendo, físicamente, psíquicamente o de forma de comportamientos a nivel antisocial. Reparamos a través de los hijos. ¿Por qué? Porque la información pertenece al plan. Y normalmente los hijos están reparando cosas de los padres y sobre todo de los abuelos, en general. ¿Por qué? Porque todo es inconsciente y el inconsciente no juzga, es inocente. Las cosas pasan y todo lo que pasa a nivel del inconsciente es lo que hay. No voy a comentar que está bien o está mal, sino está pasando y nada más. Entonces tendré que buscar la relación que hay entre todo eso. Cuando reparamos, muchas veces lo hacemos mediante la profesión. Ya veremos más adelante que cada profesión repara un tema determinado o está relacionado con un tema determinado. Normalmente, como pone aquí, las personas que no ganan mucho dinero es que están reparando. No es que no ganen dinero, puede ser que no les llegue el dinero, que puedan vivir pero no tengan dinero para ahorrar. Pueden estar reparando unas historias del plan. Como todos nos construimos psíquicamente a través de un drama que ha pasado más arriba. Un problema de herencias, un problema de asesinatos, un problema de prisión. Todo eso me va a repercutir a mí si yo estoy en relación directa con esa persona que ha vivido ese drama. Y a mí también me va a implicar directamente. Es decir, yo voy a, entre comillas, a sufrir esa historia, a vivirla, de una forma o de otra. También hay que descargar esa parte emocional dramática. Hay que tomar conciencia. Cuando yo tomo conciencia del programa, de esa información, yo puedo sentirme libre de reparar esa historia, de reparar esa información. Puedo decidir si sigo con esa información o si la aparto. En el sentido de que ya tomo conciencia de que estoy reparando una historia de mi abuelo y ya dejo de repararla. Eso es tomar conciencia. Esto a veces se hace en el cuerpo. Entonces la enfermedad, hay que buscarla en el árbol. Si yo he tenido una enfermedad determinada, voy a buscar en los antepasados a ver qué antepasado ha tenido una enfermedad para que yo, en ese sentido, estoy reparando o tengo una enfermedad orgánica o una enfermedad psíquica. Que puede pasar que haya un abuelo, por ejemplo, que tenga una patología, un cáncer, y haya dos nietos que estén reparando, uno con una enfermedad psíquica, por ejemplo, y otro con una enfermedad orgánica. Puede ser esto. Hay que ver la relación siempre en cuanto a fechas, en ese sentido. El rango de hermandad es importante. ¿Qué es el rango de hermandad? Es el número que yo tengo. Si soy el primer hijo, el segundo, el tercero, siempre hay que tenerlo presente. ¿Por qué, por ejemplo, el primer hijo? ¿Por qué una madre puede sentir más afecto por un primer hijo que no por un tercero? No es que no los quiera, pero los quiere de forma diferente. Entonces hay que ver la madre también qué rango de hermandad tiene. Porque si ella es un 1, es muy probable que tenga más afinidad por su hijo primero. Si ella fuera un 2, pues probablemente lo tendría por el segundo. A eso se refiere el rango de hermandad. El nombre también es muy importante, el nombre. Lo más importante del árbol son las fechas en sí. Pero los nombres tienen su afinidad también. Si mi abuelo se llama Juan, si mi padre se llama Juan, y si yo me llamo Juan,
ya tenemos una relación, una afinidad. Ya veremos qué tipo de afinidad es, qué me comporta a mí esa afinidad, en qué me implica esa afinidad. La fecha de nacimiento, lo más importante. Mi fecha de nacimiento que coincida con la fecha de nacimiento de un abuelo mío o de mi padre. O la fecha de nacimiento mío que coincida con la fecha de concepción. O al revés. Pero vamos a tener presente la fecha de nacimiento y la fecha de concepción y la fecha de muerte. La fecha de defunción, importante en ese sentido. Si coincide con mi fecha de nacimiento, la fecha de defunción de mi abuelo, ya estaríamos hablando de una relación directa, si yo he conocido a ese abuelo, de doble universal, heredero universal en este sentido. Si yo no he conocido a ese abuelo, pues llevaré el fantasma de ese abuelo. Pero todo es información, no es que lo lleve yo encima, es la información la que llevo. La profesión es una forma de reparar, ya veremos algunas profesiones que reparan. Lo que es la identidad sexual, ahí ahondará más Rousset después con el proyecto sentido, pero yo soy realmente un hijo deseado, soy del sexo que querían mis padres. Esto es importante. Las semejanzas físicas, a veces no hay ninguna relación directa por fechas, pero sí que te dicen, oye, tu madre te dice, eres igual que tu abuela. Te pareces, pero bueno, sois como dos gotas de agua. Eso tiene una afinidad muy importante. Aunque no tengas una relación de fechas, pero es importante. Hay que tenerlo presente. Entonces, en cuanto a las relaciones de fecha, hablaremos de ser doble, doble en el sentido de que yo coincido con alguien por fecha de concepción o de nacimiento. Por ejemplo, mi abuelo nace el 10 del 3, 10 de marzo, y yo nazco el 10 del 6. Entonces yo ahí soy un doble directo, me llevo 3 meses. También puedo ser, yo haber nacido el 10 del 12, entonces me llevo 9 meses, que es mi concepción. Ahí también soy doble en ese sentido. Hablamos de heredero universal cuando la fecha de muerte de mi abuelo coincide con mi fecha de nacimiento o mi fecha de concepción. En el mismo caso sería eso. Hablamos también de tener en cuenta esos fantasmas, que es lo mismo, pero yo no conozco a mi abuelo. O sea, mi madre me ha engendrado después de que mi abuelo se hubiera muerto. Hablamos también de la línea maestra, que es la relación, la diferencia de 6 meses. Mi abuelo nace el 10 del 3 y yo nazco el 10 del 9, por ejemplo. Me llevo 6 meses de diferencia. Entonces somos maestros entre sí. El hecho de ser maestro, es importante saber quién es tu maestro. Todo el mundo tiene maestros, ¿eh? Porque no depende de la edad cronológica. Un maestro puede ser tu abuelo, puede ser tu hijo, puede ser tu marido. Entonces los maestros son personas que se necesitan mutuamente entre sí para evolucionar. Es en este sentido. Y se han de respetar siempre los maestros, sobre todo en las parejas. Está el complejo de Edipo, como hemos dicho antes. Yo me caso con mi madre, esto es simbólico, ¿eh? Yo me caso con mi madre, o el complejo de Electra, yo me caso con mi padre. ¿Por qué me caso con mi madre? Porque me caso con mi padre. O bien, porque tengo una relación muy estrecha con mi madre y no quiero separarme de ella. O bien, porque estoy buscando una madre que no he tenido como yo he querido. ¿Queda claro eso? Con el papá es lo mismo, ¿eh? Con el padre es lo mismo. Los incestos simbólicos son eso.
O sea, yo me caso con mi madre o yo me caso con mi padre. O bien me puedo casar con mi hermano, mi marido puede ser mi hermano, mi gemelo, porque coincidimos de fechas. Entonces ahí es un incesto simbólico que comporta, ¿no?, una relación muy importante en los descendientes. En los descendientes. Algunas profesiones de reparación. Costureras o sastres. ¿Qué están reparando? Las separaciones que ha habido en el clan. Separaciones de toda índole. Pueden ser separaciones por divorcios, pueden ser separaciones por guerras, pueden ser separaciones por inmigraciones, todo tipo de separaciones. El inconsciente no distingue el tipo de separación. Somos nosotros, a nivel mental, que hacemos esas divisiones. El inconsciente lo ve todo una separación. Las personas, los químicos, los que se dedican a la química, están en relación con la madre, con la tierra, con la nutrición. Químicos y farmacéuticos, que utilizan la química. Los profesores son gentes que no han podido ir a la escuela. Yo puedo ser profesor porque estoy reparando una historia de mis abuelos que son analfabetos, por ejemplo. Entonces, tengo que ser profesor y a veces no sé por qué soy profesor, porque no me gusta. No me gusta, pero me veo obligado a hacer eso, pero no sé por qué. No sé por qué. Todo lo eléctrico, estamos en relación al padre. Cuando digo padre o madre, es figura paterna o materna. En ese sentido. El matemático también está en relación con el padre. Matemático. El psicólogo con la madre. Son reparaciones de problemas en la familia, pero en relación a mamá, a la madre. El panadero en la familia, sobre todo la reunión familiar. Reunión familiar. Muchas personas que tienen, por ejemplo, alergia al gluten. Estos son conflictos con la figura paterna en relación a la reunión familiar. Comunicación. Es la familia. Comunicación en la familia. ¿Y cómo se repara esto? Pues personas traductoras que se dedican a la traducción. Traducción simultánea, o traducción de textos, o lo que fuere. Pues están reparando historias de falta de comunicación en la familia. De este tipo. Los policías, el ejército, los que llevan uniforme. Hay una ausencia de paternidad. Es igual que la delincuencia, es el polo opuesto. Ausencia de paternidad en el sentido de que buscan esa autoridad que no han tenido. Y están reparando esa forma. Por ejemplo, los banqueros, reparaciones de deudas, de ruinas, de herencias. Tanto el banquero que tiene mucho dinero como el banquero que trabaja en la banca, en la caja. Todo lo que esté relacionado con la banca, en un sentido o en otro, está reparando esto. Normalmente está reparando deudas, herencias. El político, que está de moda ahora. ¿Qué buscan los políticos? Su reconocimiento en el clan. Son personas que no suelen haber sido reconocidas. Tienen que ser reconocidas a nivel de su familia social. Las vocaciones, todo es una reparación, la vocación. Yo, por ejemplo, me dijeron, ¿por qué has estudiado medicina? Porque es una vocación, pero no es una vocación. Porque en mi familia no hay ningún médico, ni enfermeros, ni nada, no hay nada. Entonces yo he estudiado medicina para reparar una historia en mi clan de enfermedad, para curar de alguna forma. Entonces, para eso he estudiado biomedicina. Me puede gustar o no, que sí que me gusta, pero la esencia no es esa. La esencia es que lo estoy haciendo para otra cosa. Cuando yo tomo conciencia de eso, yo puedo seguir trabajando como médico o puedo no seguir haciéndolo. Como a mí me gusta, yo tomo conciencia y sigo trabajando como médico a otro nivel. Esa es la diferencia.
la toma de conciencia, en ese sentido. En cuanto a la terapéutica, el 50% aproximadamente, aunque no me gusta hablar de porcentajes, pero se resuelve con la toma de conciencia. Para tomar conciencia, ya ahondará más en el tema Aleix, pero la conciencia tiene que ser de aquí, del corazón. No es conciencia de aquí. Aquí tomamos conocimiento del tema, pero la conciencia viene desde el corazón, es más profunda, es un sentir más profundo. Por eso, si nosotros tomamos conciencia, que no es tomar conciencia, es un cambio de actitud mental, haremos cosas, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Si nosotros tomamos conciencia y actuamos desde el corazón, resolvemos la historia. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, podemos hacer un acto, un duelo simbólico, un entierro de alguien que murió, en ese sentido, o hacer actos simbólicos como escribir cartas. A veces dicen, no, es que como yo me puedo liberar de esta historia con mi padre si mi padre está muerto. Para el inconsciente no es que esté muerto, es una energía. Entonces yo puedo realizar una carta y expresarme todo lo que yo siento o he sentido desde esa perspectiva en mi vida con mi padre, o buscando algo que yo precisaba, cierto reconocimiento o lo que fuere. O hablando con la familia, ver fotos, hablar de los secretos que pueden haber. Esto a veces ayuda mucho. Y utilizamos también terapias o técnicas de relajación. Esto lo utilizamos mucho. Relajación y hipnosis ericksoniana. Dentro del duelo se puede hacer, como he dicho, una carta a una persona en cuestión, como despidiéndose o liberándose. Es decir, ya he tomado conciencia, abuelo, que te estaba reparando y a partir de ahora dejo de reparar. Te libero y me libero yo de ese vínculo en relación a ese conflicto que presento. Y a partir de ahí yo puedo vivir. O bien actos rituales como ir a cementerios. A veces no hace falta escribir, a veces la persona pues va a un cementerio y habla ahí con la persona que está, y le expresa lo que siente. Estos son actos simbólicos. O también de las relajaciones, como he dicho antes, de tipo ericksoniana, que hay veces que haciendo relajación te puedes conseguir información que durante la consulta no lo has conseguido, porque la persona está en un estado alfa y entonces su inconsciente está más abierto, y te da mucha información. Ver fotografías es importante de estos personajes. A veces puede ser que yo no haya conocido a mi abuelo o a mi bisabuelo, y con las fotografías yo puedo tomar conciencia de las cosas, porque es energía. Por eso que a veces que dicen, no, tira todas las fotos, no, pues tenlas allí, revísalas cuando creas tú que es necesario hacerlo. Pues en ese sentido. Hablamos también cuando realizamos un acompañamiento a nivel de transgeneracional o proyecto sentido, porque yo ahora lo vamos a estructurar todo, pero lo hacemos todo a la vez. Entonces, normalmente nosotros aconsejamos una cuarentena en la mayoría de los casos. Quizás no en el 100%, pero en la mayoría de los casos sí. ¿La cuarentena qué es? La cuarentena significa aislarse. Una vez que yo tomo conciencia, yo me tengo que aislar, de alguna forma, para reajustar mi nivel neurológico, para reajustar toda esa información. Yo necesito un tiempo. Y necesito un tiempo de aislamiento, de soledad conmigo mismo, sin inputs que me puedan interferir en mi historia. Por eso aconsejamos aislarse. Aislarse de la familia significa irse de la familia durante un tiempo. Y se dice cuarentena porque tiene un significado muy, muy potente, muy intenso.
estamos refiriendo a una cuaresma, a 40 días de travesía del desierto, nos estamos refiriendo a la cuarentena que precisa la mujer cuando ha parido, nos estamos refiriendo a esa cuarentena que ha de pasar la persona que va a un país que tiene algún tipo de infección. Tiene un sentido esa cuarentena, la palabra en sí, tiene una fuerza. Cuando yo recoloco esas conexiones, lo que hago es desaprender todo lo que he aprendido para poder volver a aprender. Es decir, cuando yo me recoloco, yo puedo decidir qué vida he de tomar, con quién he de vivir, en qué condiciones he de vivir, en definitiva, quién quiero